Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto para mí saludarte como todos los martes que nos toca estar aquí contigo. Un saludo a toda la familia Bio4, los distribuidores que nos están viendo a través de toda la República. Un saludo muy grande. Tenemos un tema muy relacionado precisamente con condiciones en las cuales yo voy a necesitar de un control y una regulación hormonal, ¿ok? Alinear mis ejes endocrinológicos. Y bueno, pues para el día de hoy, para desarrollar este tema, me gustaría presentarles a un invitado que tengo aquí a mi izquierda. Ella viene desde Pure Life, a la doctora Nancy Cortés. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días a todos. Muy bien. Y bueno, Nancy, me gustaría que comenzáramos hablando un poquito. El tema del día de hoy es ovario poliquístico, ¿ok? Pero antes de entrar de lleno a la parte de la patología de un ovario poliquístico, me gustaría, Nancy, que habláramos un poquito de la importancia cuando mis ejes hormonales se desajustan. Digo, el ovario poliquístico es un claro ejemplo de esto, pero vemos que no está solo, que hay muchas otras enfermedades que normalmente pensamos que no tienen una relación directa y que son el resultado precisamente del descontrol de uno de mis ejes principales y de mis sistemas primordiales para un buen funcionamiento de mi cuerpo, como es la parte hormonal. Y entonces entrando ahora sí de lleno en una perspectiva biofísica, ¿con qué condiciones y con qué sistemas se tendrían que ver alterados y el por qué se daría un ovario poliquístico? Así es, Pedro. Mira, en este caso nosotros biofísicamente vemos todo desde una perspectiva, desde un cambio en los sistemas de tu cuerpo, empezando con el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo un cambio en la parte emocional o tengo esa parte de intestino que me empieza a cambiar o empieza a no tener ese movimiento, ese peristaltismo, empieza a haber una inflamación en mi intestino, en mi parte abdominal. Entonces empiezo a tener constipaciones, por eso de ahí vemos un síntoma de un ovario poliquístico es la persona está muy constipada. Desde ahí empezamos a hacer la relación biofísicamente, claro, ¿por qué? Porque ese intestino va a estar inflamado, va a estar congestionado, va a tener un calor excesivo. Entonces, ¿qué pasa? Los ovarios tienen que protegerse de ese calor, ¿por qué? Porque está el intestino y nosotros las mujeres tenemos los ovarios y la matriz ahí es súper cerca del intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese ovario se va a proteger y va a empezar a hacer bolsitas de agua literalmente para protegerse de ese calor que hay arriba o que hay ahí al lado de ese intestino que hay tanto calor y congestión. Así es. Fíjate, Nancy, ahorita, bueno, entendiendo un poquito este mecanismo de comportamiento del cuerpo en defensa, en protección, qué importante es que entendamos el buen funcionamiento digestivo en esta y en muchas otras patologías. Así es. Porque recuerda que en esta específicamente entra una ley física que es la termodinámica, el movimiento de la temperatura de mi cuerpo, y el cuerpo lo hace a través de la hidráulica. Recordemos que todos los fluidos en nuestro cuerpo llevan un orden, se puede decir, o una forma de actuar, que van de los lugares fríos a los calientes como termorreguladores. ¿Okay? De manera interna a veces cuesta un poquito de trabajo entenderlo, pero ¿qué pasaría si yo de una forma externa, yo aquí me la pasaría friccionando mis manos, por ejemplo? Primero genero calor, pero si yo sigo friccionando mis manos y pasan 5, 10, 20, una hora y yo sigo haciendo esto, ¿qué les va a pasar a mis manos? Mi cuerpo se va a proteger, me van a salir unas ampollas dadas de una fricción, de una temperatura aumentada, y el cuerpo manda fluidos como termorreguladores, como mecanismos de protección. En un mundo externo nos suena muy lógico, pero esas mismas leyes van implicadas en un metabolismo, dentro de un buen funcionamiento interno. Y precisamente, como bien comentas, el que se encarga o el que nos afecta principalmente la parte digestiva. Y tú ponte a ver, toda la gente que conoces, o si tú alguna vez has tenido alguna situación, ya sea de quistes ováricos o ovario poliquístico, vas a ver que el factor en común en todas las personas son alteraciones digestivas. Exacto. Y no nos podemos saber esto, Nancy. Sí, pensamos que la parte digestiva está más relacionada con ir bien o ir mal al baño. Exactamente. ¿No? Tienes mucha razón, y como bien decías, esa parte de protección del cuerpo, fíjate qué importante es
que yo desde mi cuerpo, cuando veo un ovario poliquístico, o sea, el cuerpo se está defendiendo. Y la causa principal en una parte alópata es totalmente un desequilibrio hormonal nada más y un factor genético, o sea, nada más serían esas dos causas por ahí que le ve la parte alópata, pero desde una perspectiva biofísica es totalmente desde el sistema digestivo y que tu cuerpo nada más se está protegiendo de ese calor interno, como bien dices, y por eso mismo hace esas bolsitas de agua. Así es. Entonces, fíjate, tenemos primeramente una condición digestiva alterada y segundo, y yo creo que es la clave, una alteración en temperatura interna, inclusive la temperatura alrededor, ¿no es así? Así es, Pedro. Vemos implicados varios sistemas y exactamente una de las leyes físicas que vemos muy implicada en una cuestión digestiva es la temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a esa parte de inflamación, si ustedes se han fijado cuando algo se inflama, se golpean, se inflama, ¿de qué temperatura es caliente. Entonces, ese intestino, el intestino grueso, tiene una función como regulador, es decir, enfría o regula el calentamiento del intestino delgado, que tiene una temperatura un poco más elevada, porque ahí se hace la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero entonces imagínate, si ese intestino no tiene ese movimiento, empieza a inflamarse, hay calor, entonces el que está regulando está caliente. Imagínate todo ese calor que hay ahí en esa parte abdominal, esa temperatura obviamente va a cambiar y va a por proximidad, por leyes como bien decías, de termodinámica, por proximidad de esos ovarios van a estar en esas temperaturas tan altas y por eso deben de hacer esa protección que es los ovarios poliquísticos en este caso. Así es, y hay una condición que tú lo vas a hacer muy relacionada y bueno, me gustaría que analizáramos el por qué, que son problemas articulares. Así es. Articulares y musculares. Ahorita que Nancy nos está explicando, precisamente por esta vecindad, por esta continuidad, de una temperatura, cómo altera la función de un órgano. Recordemos, y en esto doy respuesta a la pregunta que nos hicieron ahorita, que cuando hablamos de hormonas, normalmente pensamos en condiciones más de tipo sexual. Y efectivamente hay muchas funciones relacionadas con esta etapa de la vida, pero entender que cuando yo voy a hablar de hormonas, estoy hablando de necesidades metabólicas en mi cuerpo desde que hay una concepción hasta el día de mi muerte. O sea, mis hormonas tienen que estar jugando un equilibrio y tienen una función en mi cuerpo y la parte sexual es una partecita así, con todas sus funciones reales. Mira, en los ovarios o en los testículos, en gónadas, en los caballeros, existe un equilibrio entre dos proteínas contráctiles y esto a través del calcio y el magnesio, estas proteínas se llaman actina y miosina, ¿bien? Y se encargan de la contracción y relajación muscular. Y al contraer y relajar, dan un tono adecuado. Exacto. ¿Ok? Bueno, cuando tengo problemas, en este caso estamos hablando de ovarios, por una temperatura aumentada, como bien nos comentas, va a haber un desequilibrio entre actina y entre miosina, ¿no? Dado por temperatura. Y es muy común que empecemos con problemas de rodillas, con problemas de articulares, codo, etcétera, todas las articulaciones de tu cuerpo, tanto en hombres como mujeres. Importantísimo, entonces, todos los grupos, edad y los dos sexos. Exacto. Porque luego cuando hablamos de hormonas pensamos que son situaciones más del lado de las damas y son condiciones que aquejan a las mujeres y que nosotros los varones no tenemos que preocuparnos de ese detalle. ¿Ok? Tanto varones como mujeres están implicados en la producción de estrógenos y testosterona. De hecho, esas características que tú nos hablabas, físicas como el hirsutismo, no es más que el resultado de la producción desequilibrada, por así decirlo, de hormonas sexuales masculinas, hablando de testosteronas, ¿no? Por eso las mujeres empiezan con características sexuales masculinas. Exacto. Pero lo mismo nos puede pasar a los varones. Cuando hay un descontrol en esta producción de hormonas, hay varones que empiezan a producir demasiados estrógenos y empiezan con características sexuales femeninas. Llevarlos a puntos de equilibrio, ¿no es así? Exactamente, Pedro. Hoy porque nos tocó hablar, como bien dices, de ovario poliquístico, pero ¿qué pasa en un hombre? Igual el hombre también, sus gónados o sus órganos se van a proteger de ese calentamiento. Así es. Incluso pues conocemos las enfermedades como varicocele, hidrocele, que es una hidrocele, es una inflamación.
en esa parte gonadal. ¿Por qué? Porque, y también hay como quien dice, es traspolarlo, un quiste ovárico o un ovario poliquístico, perdón, a una hidrocele, es exactamente lo mismo, es el mismo principio, una inflamación abdominal, una inflamación en la parte digestiva, que va a hacer que proteja, que ese escroto se tenga que proteger de esa inflamación, de ese calor, y haga esa parte de líquido, por eso viene el nombre hidro, de agua. Entonces, si te fijas, pues es la misma condición, pero sí tienes mucha razón, nosotros lo vemos un poquito más hormonal, nos vamos a la parte de femenina, pero en este caso, bueno, hay muchísimas alteraciones también que implican a un hombre que tienen que tener esta parte hormonal o este eje hormonal bien equilibrado también. Perfecto, entonces vamos definiendo, traemos un sistema digestivo alterado, un sistema nervioso, un sistema óseo-muscular y, por último, un sistema circulatorio. ¿Se verá alterado o tendrá que ver una alteración en un sistema circulatorio en esta patología? Claro que sí, Pedro. En este caso, la parte circulatoria, cuando yo tengo una inflamación en mi parte abdominal, bien, como decíamos, ese calor, esa congestión, que es una congestión, ya tu intestino maneja más o menos del 50 al 60% de tu sangre. Exacto. Total. Entonces, imagínate, yo, aparte estoy inflamada, estoy con esa parte de congestión, ¿qué hace el cuerpo para proteger también? Manda ayuda y manda todavía más lo que es fluidos para bajar esa temperatura, entonces manda todavía más sangre, entonces todo mis demás cuerpo va a estar obviamente deficiente de esa circulación. Por eso muchas veces también las mujeres que tienen ovario poliquístico, en este caso, adentrando un poquito más a los varones que tienen otras o estos padecimientos también hormonales, que van a empezar a notar también la parte circulatoria, varices, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa circulación va a estar deficiente. Así es. Fíjate, ahorita nos estás tú comentando una condición alterada de tipo circulatorio, pero enfocada en riego. Así es. Pero puedes ver alteraciones relacionadas, por ejemplo, en características. Nos hablabas en un principio de que una de las condiciones anormales y que muchas veces las mujeres piensan que eso es normal, cuando sus periodos son coagulentos. Así es. Si nos vamos realmente al origen, ¿por qué tienen que ser coagulentos? ¿Por qué son coagulentas sus periodos? Juntan las dos alteraciones que acabamos de mencionar. Exacto, Primeramente digestiva y temperatura, y luego congestión sanguínea. ¿Qué pasa cuando la sangre no se mueve? Pero luego todavía le metes calor. ¿Qué crees que pase con esa sangre? Se empieza a condensar, no hay un flujo, temperatura aumentada y literal se empieza a coagular. Exacto. Empieza tú en casa a ver cuando tenías malas condiciones digestivas y hormonales, periodos coagulentos y abundantes, oscuros, no hay un flujo. Mejoran mi condición digestiva, favorezco una circulación por un peristaltismo o una motilidad interna, libero de una temperatura y los periodos son más claros, sin coágulos y no tan abundantes. O sea, ¿te fijas? Exacto. Todo se empieza a relacionar y bueno, vimos ahorita alteraciones de tipo digestiva, alteraciones de tipo óseo-muscular, de tipo nervioso y de tipo circulatorio. ¿Perfecto? Entonces, se tienen que conjugar todos estos en una alteración como esta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo revierto? ¿Y cómo lo prevengo? Exactamente, Pedro. Mira, en este caso, bueno, biofísicamente, como bien decíamos, ¿qué va a tener que ver? Bueno, una parte digestiva, que está congestionado, que hay calor, entonces, obviamente, ese calor, esa temperatura hay que bajarla. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a empezar a ayudar a mover ese intestino, vamos a ayudar con, en el caso de biofísica, en una consulta, por ejemplo, lo que hacemos es dar terapias, en el caso de una corrección, dar terapias súper fuertes para que ayuden a una circulación, bajar calor, meter sobre todo temperaturas bajas, ¿para qué? Para que ese calor empiece a bajar, un cataplasma de barro, una lavativa, fricciones, todas las terapias que damos, las terapias bioenergéticas que te van a ayudar a bajar esas temperaturas, a mover sangre. En la parte de producto, por ejemplo, pues bueno, tendríamos que dar, obviamente, toda la congruencia para ayudar a todos esos sistemas, como bien decías, ¿cuántos están implicados? Todos los sistemas están implicados, digestivo, circulatorio, hormonal, incluso nervioso, obviamente, entonces tenemos que ayudar con congruencia, obviamente, Bioen,
con que lo tenemos aquí, obviamente es ayudar. Esta cremita muchas veces nos preguntan, oye, ¿es que son hormonas? No son hormonas, son precursores de hormonas que te van a ayudar a tu cuerpo a volver a tener ese equilibrio, te da los precursores para que tú esas hormonas las tengas bien equilibradas y obviamente empieces a cambiar esa condición hormonal, todo ese eje empieza a compensarse de nuevo. Ganoé, por ejemplo, también obviamente ayudaría muchísimo a bajar esa inflamación, clorofila. Cuando hay ese calor, esa congestión, obviamente va a haber acidez. Entonces tengo que ayudar también a bajar esa acidez y obviamente, pues bueno, el origen de todo, porque ese intestino empieza a dejar de moverse, va a tener que ver con una parte emocional. En este caso, pues muy significativo, un coraje, sobre todo, ahí guardado en la parte emocional. Entonces tendríamos que atacar toda esa parte. Físico, mental y emocional. Entonces, recapitulando, Biocom para mejorar tránsito intestinal. Así es. O las Bioflax, dependiendo de las alteraciones. Recordemos que siempre hay dos principales pilares cuando hablamos de una alteración digestiva, la constipación y el estreñimiento. Cuando estamos ante un estreñimiento sería la Bioflax molida y cuando estamos ante una constipación estaremos hablando de la Bioflax entera. Ya después hablaremos de estas dos y bueno, Biocom, todo un sistema integral de limpieza intestinal. Entonces, para la parte digestiva, Biocom, ¿ok? Para precisamente estas alteraciones en un eje hormonal, Bioen. Le llaman, bueno, su nombre científico es discoria villosa, pero su activo es la diosgenina. Recordemos que nos permite regularnos los ejes hormonales y favorecer que tu cuerpo comience a producir las hormonas necesarias, ¿no? Le llaman el aporte de México para el mundo, porque en Europa se utiliza muchísimo la diosgenina y aquí muchas veces no le damos la importancia necesaria. Biogru para la parte ósea muscular, recuerden las alteraciones que hablábamos musculares y articulares, y por último Biósea para llevar estados mentales más equilibrados, más relajados y no tener esas alteraciones digestivas constantes. Entonces, si te fijas, siempre caemos en la congruencia, ¿no? Por aquí Araceli Serrano nos hacía la pregunta en el corte, oye, ¿cómo lo revierto? Congruencia. Oye, ¿cómo lo trato? Congruencia. Oye, ¿y cómo lo prevengo? Congruencia, ¿no? Si te fijas, al final de cuentas, es una manera muy congruente de entenderlo porque mis sistemas tienen que estar siempre en equilibrio. Exactamente. ¿Bien? ¿Algún comentario final, Nancy? Bueno, nada más dándote la oportunidad, como decíamos, en este caso estamos platicando bien de las cifras la verdad que son mayores de 1 a 10 mujeres, yo creo que es mucho más la cantidad de mujeres que tienen esta condición y pues bueno, como bien decías, prevenirla, corregirla, entonces pues te esperamos en la clínica, en Bio 4 para que ayudes a corregir este problema. Así es, perfecto. Y a mí me gustaría despedirme dejando un mensaje de la importancia de entender el funcionamiento de cómo se comporta tu cuerpo y sobre todo de cuidarlo, porque, pues bueno, a final de cuentas es lo único que tenemos realmente de nosotros, ¿no? Así es. Mi cuerpo y mi salud. Y yo no puedo gozar de nada en la vida si no tengo lo más importante que es la salud. Claro. ¿Verdad? Así es. Perfecto. Pues bueno, agradecerles a todas las personas que nos estuvieron viendo por allá en casita, agradecerles a todas las personas que se vinieron aquí al programa y recordarles por último que si no es Bio 4, no es biofísica.